Imagina, por un momento, abrir la puerta de un apartamento común y corriente y descubrir que, detrás de una vida aparentemente nuda, se escondía a uno de los horrores más atroces registrados en la historia moderna. Hoy vamos a adentrarnos en la mente y en los crímenes de Jeffrey Dahmer. Un hombre logró ocultar por años una serie de actos inimaginables a plena vista de todos. Jeffrey John Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. A simple vista, parecía un niño tímido y silencioso. Alguien invisible para la mayoría, pero quienes lo conocían más de cerca recuerdan señales inquietantes, su extraña fascinación por los animales muertos, su tendencia a disecarlos, verlos como si buscara entender algo oculto en ellos, su aislamiento creciente y un hogar marcado por discusiones constantes y un padre ausente. Con el tiempo, Dahmer pasó de ser un joven solitario a un adulto que había perdido el control de sí mismo. El primer asesinato de Jeffrey Dahmer ocurrió en 1978. Él tenía solo 18 años y acababa de graduarse de la escuela secundaria. Sus padres estaban en pleno proceso de separación y Dahmer se encontraba completamente solo en la casa familiar. Ese día, Dahmer conducía por la carretera cuando vio a un joven haciendo autostop. Se trataba de Stephen Hicks, de 19 años, quien viajaba rumbo a un concierto de rock. Dahmer lo observó por un momento y decidió detenerse. Le ofreció acercarlo en su auto. Hicks aceptó sin sospechar nada. Durante el trayecto conversaron sobre música, fiestas y la vida universitaria. Dahmer descubrió que el joven era amable, accesible y confiado. Según Dahmer declaró años después, en ese momento sintió una mezcla de deseo, soledad y un impulso que no sabía controlar. Le propuso a Hicks pasar a su casa, solo para beber un rato, antes de que continuara su viaje. Hicks aceptó. Una vez en la casa, bebieron cerveza, escucharon música y conversaron. Pasaron varias horas así, pero cuando Steven se levantó para marcharse, Dahmer sintió un miedo profundo a que se fuera. Declaró: no quería que se fuera. No sabía cómo decirlo. Solo quería que se quedara un poco más. Ese pensamiento se transformó rápidamente en impulso oscuro que no pudo controlar. Cuando Hicks le dio la espalda, Dahmer tomó una pesa metálica para ejercicios y lo golpeó en la cabeza con fuerza. El impacto fue fulminante. Aún así, Dahmer continuó golpeándolo hasta asegurarse de que no respiraba. El shock fue inmediato. Según su propia confesión, Dahmer no tenía un plan. No quería que lo descubrieran. Así que arrastró el cuerpo del sótano. Allí lo desnudó, lo examinó y finalmente decidió colocó las partes del cuerpo en bolsas de basura negras. Luego enterró algunas partes detrás de la casa y otras las destrozó para que no fueran reconocibles. Nadie sospechó del crimen. Nadie notó la desaparición inmediata. Uno de los momentos más trágicos y conocidos del caso Dahmer ocurrió el 27 de mayo de 1991. La víctima era Conrad Sintasonfone, un adolescente de apenas 14 años, originario de Laos. Dahmer se encontró con Conrad en la calle. Le ofreció dinero a cambio de tomar algunas fotografías en su apartamento. El joven aceptó, creyendo que sería algo rápido y sin riesgos. No sabía que estaba entrando al apartamento 213, el epicentro del horror. Una vez dentro, Dahmer lo drogó utilizando pastillas mezcladas con alcohol. Su intención era dejarlo inconsciente para manipularlo, fotografiarlo y después cometer el crimen. Ese patrón ya estaba completamente establecido en su mente. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Conrad despertó antes de lo que Dahmer había planeado. Confundido, desorientado y desnudo, salió tambaleándose del apartamento y logró escapar al pasillo del edificio.
Dos mujeres del vecindario encontraron. Estaba sangrando, temblando, incapaz de hablar con claridad. Inmediatamente llamaron a la policía. Para ellas, era evidente que el menor necesitaba ayuda urgente. Minutos después, Dame apareció escena. Con absoluta calma, les dijo a las mujeres, y luego a la policía, que Conerak era su pareja adulta, que simplemente estaba borracho, y que habían tenido una discusión. Las mujeres insistieron en que el joven parecía demasiado joven, demasiado alterado, pero los policías no escucharon, no verificaron su edad, no revisaron su identificación, tampoco revisaron el historial criminal de Dame, que ya incluía antecedentes de abusos sexuales a un menor. Peor aún, los oficiales acompañaron a Dame y al joven de vuelta al apartamento 213. Dentro, sintieron un olor extraño, pero Dame explicó que eran restos de comida. Los oficiales aceptaron la explicación sin inspeccionar. Los policías entregaron al menor directamente en manos de su asesino. Años después, este sería considerado uno de los errores policiales más graves y dolorosos de la historia moderna. Apenas los oficiales se fueron, Dame actuó de inmediato. Volvió a drogar a Conerak, lo inmovilizó y lo asesinó. Luego fotografió el cuerpo y lo desmembró. Para él, la intervención policial fue un obstáculo, fue una facilitación involuntaria. La muerte de Conerak conmocionó al país cuando la verdad salió a la luz. Los detectives reconocieron que, si los policías hubieran hecho una mínima inspección, Dan habría sido detenido ese mismo día, y varias vidas se habrían salvado. El caso de Conerak simboliza no solo el horror del crimen, sino la invisibilidad de las víctimas jóvenes, inmigrantes y vulnerables. Su historia sigue siendo un ejemplo de cómo la negligencia puede convertirse en tragedia irreparable. A partir de ese momento, los crímenes no se detuvieron. Entre 1978 y 1991, Jeffrey Dahmer asesinó 17 jóvenes, muchos de ellos hombres que provenían de comunidades vulnerables o marginadas. Su patrón era claro: seducción, manipulación, incapacitación, asesinato y todo. Finalmente, la total deshumanización de la víctima. Todo terminó el 22 de julio de 1991, cuando una de sus víctimas, Tracy Edwards, logró escapar esposado y pidió ayuda. La policía lo acompañó al apartamento de Dahmer para entender qué estaba pasando, y lo que encontraron ahí todavía hoy persigue a muchos. Entre las pruebas más impactantes, había fotografías reales documentando los crímenes, restos humanos preservados, herramientas utilizadas para sus actos y un refrigerador que revelaba la brutalidad de sus motivaciones. Ese día se cerró un capítulo, pero se abrió otro, el de entender quién era realmente Jeffrey Dahmer. Durante su juicio en 1992, Dahmer se mostró sorprendentemente calmado. No negó nada, relató sus crímenes con una frialdad que dejó atónitos a los investigadores. Declaró que su motivación era tener compañía permanente, alguien que lo abandonara. Una explicación que revelaba su profundo aislamiento psicológico. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Sin embargo, en 1994, un interno de la prisión terminó con su vida tras realizaban trabajos de limpieza. El caso Dahmer no solo expone la brutalidad de un asesino, también revela fallas en el sistema, víctimas ignoradas por su origen, denuncias desestimadas y una comunidad que pidió ayuda durante años sin ser escuchada. Su historia nos recuerda la importancia de no minimizar señales de alarma, de proteger a las comunidades vulnerables y de prestar atención incluso a lo que parece insignificante, porque el verdadero horror
no estuvo solo en lo que Jeffrey Dahmer hizo, sino en cuántas veces pudo haber sido detenido antes.